Hay una espiral de casos en Europa, sobre todo, pero que también se extiende por la zona de Asia, donde varios primeros ministros, varios presidentes han tenido que renunciar en las últimas semanas por actos vinculados a la crisis que vive el mundo, incluso la inflación, elementos de corrupción y otros aspectos más. Son variados las razones, son variadas las razones que llevan a la renuncia de varios de de estas personas. El caso más reciente, me parece, fue el caso del primer ministro italiano, Mario Draghi, quien tuvo que renunciar fruto de una serie de elementos que incluye la crisis. La principal razón fue la inflación por la que está atravesando Italia y que el jefe de gobierno no ha podido controlar, y una buena parte de su gabinete se desprendió temprano del camino y comenzó a renunciarle en cascada, lo que provocó la posterior dimisión de Mario Draghi al frente del gobierno italiano. Ahora le tocará al Parlamento buscar quién encabeza el gobierno, quién puede administrar esta coyuntura. Y yo había advertido, me parece que hace 3 meses, aproximadamente 4 meses, aunque claro, hacía la advertencia para Latinoamérica, de que la extensión de la crisis podría provocar la dimisión, la renuncia o incluso los golpes de Estado de diversos países ante esta situación, y hablaba fundamentalmente de Latinoamérica, que quien lograra completar su periodo en crisis muy probablemente no lograra la repostulación presidencial. Y fíjense cómo el tiempo me da la razón con hechos que ocurren en países de Europa, con mayor nivel de estabilidad, con mayor nivel de fortaleza y protección social, que es la principal razón que motiva esto. Pero miren, en Sri Lanka, el presidente de ese país tuvo que salir corriendo, el presidente Gotabaya Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa, tuvo que salir corriendo de ese país, dada una serie de protestas que se escenificaron en el mismo Palacio Nacional, en la misma casa de gobierno, y que terminaron la gente bañándose en la piscina del palacio, a modo de protesta, por un tema de la disparidad y la política incisiva que se había tenido de gobernar en favor del empresariado de ese país y no en favor de la gente de ese país en un contexto de crisis. La inflación se desbordó, el costo de los alimentos fue insostenible y ya usted ve el resultado. Un partido que había estado administrando, me parece, desde 1995, Sri Lanka, y terminó de esa forma. Este que había sido hermano de un expresidente de Sri Lanka, terminan con ese modelo. Pero también Boris Johnson renunció la pasada semana y eso fue todo un alboroto. Las razones no son fundamentalmente, no son directamente el tema inflacionario, aunque hay en su colita en todo eso. Hay una serie de inconformidades del partido de Boris Johnson que motivó la salida de además de algunos temas vinculados al conflicto ruso-ucraniano, que usted sabe, la Unión Europea tiene una incidencia importante y que concluye aquí la función de poder de Boris Johnson desde el Brexit hasta la fecha. Boris Johnson fue uno de los principales impulsores del Brexit, recuerden ustedes, algo que tenía años en discusión, finalmente se da, inicia el proceso y termina con la salida de Boris Johnson en este momento a través de una renuncia. Pero usted se va un poco más al este de Europa y en Estonia, el ministro Jüri Ratas renunció hace aproximadamente 6, 7 meses. Es el caso más lejano que pongo de referencia aquí. ¿Cuáles fueron las razones para que Jüri Ratas renunciara? Bueno, las razones para que este señor tomara la salida del gobierno, vinculados a temas de corrupción, vinculados a investigaciones a su gobierno, a temas éticos reñidos con la ley en su país, y a eso usted le suma el mismo tema de la crisis que está afectando a Europa y que inició con todo esto del conflicto ucraniano. En ese momento no había conflicto ucraniano,
que inició con la crisis de COVID-19, en ese momento sí había crisis de COVID-19, y eso le dio un golpe duro, le afectó duro a lo que había ocurrido. Y el último de los casos que pongo de ejemplo es el de el primer ministro, el premier de Bulgaria, señor Kirill Petkov, quien dijo bye bye Charlie hace aproximadamente un mes y tuvo que renunciar. ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, lo mismo que he señalado, la crisis inflacionaria, la dura situación económica que atraviesa ese país y la incapacidad en alguna medida de los gobiernos de ponerse a tono con las necesidades de la gente. Escuche bien, incapacidad de los gobiernos de ponerse a tono con las necesidades de la gente. Y usted dice, bueno, pero las cosas que tú has descrito, Cristian, en los 5 casos, tienen alguna medida similitud con lo que ocurre en la actualidad en República Dominicana. Sí, pero eso no es exclusivo de República Dominicana. Eso también se extiende a otros países de Latinoamérica. Y hago el señalamiento con Latinoamérica porque todo el mundo tiene un familiar que reside en alguno de los países de Latinoamérica o en Estados Unidos. Es difícil la familia donde no haya existido alguien a quien le haya tocado migrar. Entonces, ahí usted tiene el ejemplo vivo de cómo están las cosas en el extranjero. Ojo, hay gobiernos que se han fortalecido en todo esto, porque se han acercado a las necesidades de su gente. Pero hay otros, y el caso nuestro es un ejemplo perfecto, donde ha habido una especie de lejanía de las necesidades reales. Y usted ve, vamos a hablar de ley de extinción de dominio, vamos a fortalecer tal cosa. Eso no es relevante para los principales 3 problemas de la gente: inseguridad, alto costo de la vida y desempleo, o calidad por debajo de las expectativas en el nivel de empleo. Entonces, esas son de las cosas que hay que tomar en consideración. Y el que se sale de ahí puede pasarle como está Alberto Fernández en Argentina, de quien se ha rumoreado bastante, estaría renunciando en las próximas horas. Y tiene la vicepresidenta por un lado, Cristina Fernández, y está él por otro lado, enemigos en el gobierno. Ni siquiera el poder ha podido unirlos. Y así hay muchos más en América Latina. En América Latina, hoy, todo el que esté en el gobierno posiblemente pierda las elecciones. Como puede esto ocurrir en los países donde hay voto directo en Europa, porque ese es otro tema. Estas personas renuncian, sobre todo los premier, porque no hay voto directo, sino que es el parlamento que escoge un presidente o un primer ministro. En el caso de Italia, por ejemplo, el presidente rechazó la renuncia del primer ministro. Pero al ser un modelo parlamentario le tocará al Parlamento decidir sobre eso. Son algunas de las complejidades porque no todos tienen el mismo sistema que tenemos en República Dominicana, donde el voto directo para escoger al presidente. El presidente es el amo, señor y guía prácticamente, aunque hay una división de 3 poderes, es el amo, señor y guía de todas las decisiones que se toman en República Dominicana. Somos un país meramente presidencialista. República presidencialista es el modelo de gobierno nuestro. Pero hay esas notas distintas con otros países. Pero en los modelos donde hay, Joe Biden no va a lograr la repostulación. Hoy al menos no la logra. Bolsonaro no va a lograr la repostulación. Iván Duque se fue a pique. Él y su gente se fueron a pique. En Argentina, todo parece indicar que Rodríguez Larreta o que Macri pueden ser nuevamente, en el caso de Macri puede ser nuevamente presidente, en el caso de Rodríguez Larreta puede ponerse la banda presidencial. Entonces, ahí usted ve cómo va desenvolviéndose el escenario. A veces la gente cree que uno habla de lo local y que lo hace por tirarle a Abinader. Por Dios. Por tirarle a Danilo en su momento. Por Dios. Es un tema de ver más allá de la curva y salir del pensamiento del patio y darse cuenta de las realidades y los comportamientos del mundo y de las sociedades en este contexto.